COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado, sin embargo, los tratamientos para la enfermedad estarían causando algunos efectos secundarios a tomar en cuenta. Uno de los fármacos utilizados contra COVID-19 sería el Paxlovid. Este 23 de agosto de 2022, un grupo de científicos estaría describiendo un efecto relacionado a este fármaco, el mal aliento, conocido como la boca Paxlovid o Paxlovid boca. ¿En qué consiste este efecto secundario reportado? Y lo más importante, ¿qué dirían las autoridades sanitarias? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 23 de agosto de 2022 en donde un grupo de científicos estaría describiendo un efecto secundario relacionado al fármaco Paxlovid, un fármaco que se administra de vía oral y que habría mostrado eficacia frente a COVID-19. ¿En qué consistiría este efecto secundario? Y lo más importante, ¿qué dirían las autoridades sanitarias? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la pandemia por COVID-19 no ha terminado. Sin embargo, ante el manejo de esta enfermedad causada por el coronavirus, existirían tratamientos que han mostrado eficacia. Dentro de ellos, uno que habría sido desarrollado por el laboratorio Pfizer y que sería de administración oral, que sería conocido como el Paxlovid. Un tratamiento vía oral que en un régimen de 5 días administrado cada 12 horas habría mostrado una eficacia muy importante para los pacientes que padecen la enfermedad. Sin embargo, este 23 de agosto de 2022, un grupo de científicos estaría describiendo un punto importante a tomar en cuenta: un efecto secundario asociado al fármaco, lo que habrían llamado como la boca Paxlovid o Paxlovid boca, una situación que podría estar presente en los pacientes que se administran este fármaco. Según la publicación, en diciembre de 2021 y enero de 2022, los Estados Unidos y Reino Unido, así como la Agencia Europea de Medicamentos, habrían aprobado el uso de Paxlovid para el tratamiento de ciertas personas con COVID-19. Algunos pacientes con COVID-19 han informado que experimentan un efecto secundario en donde se les provoca un mal sabor de boca mientras toman el medicamento. Los profesionales médicos afirman la importancia de que los pacientes continúen con el curso completo del régimen de Paxlovid a pesar del efecto secundario. Con ello se estaría confirmando de que los pacientes que habrían recibido el fármaco Paxlovid estarían experimentando un efecto secundario a tomar en cuenta. Es importante que el fármaco Paxlovid habría sido aprobado por la FDA en diciembre de 2021, igualmente por la Agencia de Medicamentos Europeos. Desde entonces, los pacientes han ido reportando un efecto secundario del medicamento llamado la boca Paxlovid. Según relatos recientes en informes de los medios y redes sociales, este efecto secundario dejaría a los pacientes con un sabor de boca extremadamente malo mientras toman el medicamento. Paxlovid es un medicamento fabricado por Pfizer y sobre todo tendría una aprobación en Estados Unidos y en Reino Unido. Bajo Estados Unidos, la FDA habría aprobado el Paxlovid para tratar a los pacientes con COVID-19 de leve a moderado, tanto en adultos como en niños mayores de 12 años, que pesan al menos 40 kilogramos. Es muy importante que los candidatos para el medicamento también deben tener una prueba de SARS-CoV-2 positivo y tener un alto riesgo de progresar a un COVID-19 grave, lo que posiblemente pueda resultar en hospitalización o en muerte. Paxlovid es un medicamento antiviral que combina dos fármacos importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, el nirmatrelvir, el cual ayuda a evitar que el virus SARS-CoV-2 se duplique dentro del cuerpo. Y el otro fármaco sería el ritonavir, un medicamento originalmente aprobado por la FDA para el tratamiento de la infección contra el VIH, el cual ralentiza la descomposición del nirmatrelvir
en el cuerpo, lo que permite que permanezca en el cuerpo por mucho más tiempo. ¿Qué es lo que estaría causando la boca Paxlovid? Un posible efecto secundario de Paxlovid sería la disgeusia. La disgeusia es una condición en donde la persona experimenta un mal sabor de boca constante. El mal sabor suele ser metálico, amargo, salado o rancio. Esta condición también puede afectar el sabor de los alimentos, bebidas al comer y beber. Los resultados de los ensayos clínicos de fase 2 y 3 con respecto a Paxlovid informaron que de los 1.120 pacientes que recibieron el medicamento, 6% experimentaron disgeusia como efecto secundario. ¿Qué podría causar esta sensación? Según algunos médicos especialistas, tales como el Dr. Rafael Kellman, de Medicina Integrativa y Funcional en el Centro de Bienestar Kellman, Nueva York, habría mencionado que estaría relacionado con la respuesta inflamatoria y también podría estar relacionado con el mal funcionamiento del receptor. Es muy importante que pueda afectar a los receptores y niveles de nutrientes, lo que llevaría a la presencia de estos síntomas. La boca Paxlovid puede afectar a la salud en general. Además de la experiencia desagradable, el mal sabor no se considera dañino en sí mismo y se resolvería poco después de terminar el medicamento. Esto lo habrían mencionado expertos en neumología en la unidad de cuidados intensivos del Memorial Care Long, centro médico que se encontraría en Long Beach, California. Es muy importante mencionar que el peligro real que este efecto secundario representa potencialmente para la salud general de una persona es que la frecuencia y el grado de alteración causado por la disgeusia resulta en que muchas personas pueden interrumpir prematuramente su curso de tratamiento con Paxlovid antes de los 5 días completos que esté indicado. Ello podría llevar a que la persona no tenga una protección adecuada y que el virus pueda ocasionar un cuadro severo y el paciente pueda complicarse. Este sería el verdadero efecto secundario dañino que podría causar la disgeusia. La disgeusia podría ser interrumpir prematuramente el tratamiento y ello conllevaría a que la persona esté susceptible a un cuadro severo. Datos importantes que debemos tomar en cuenta. Ya los expertos estarían hablando sobre el efecto adverso asociado al Paxlovid, que habrían denominado como la boca Paxlovid, una situación en donde el paciente tendría un mal sabor, al cual se conoce técnicamente como disgeusia, y que podría estar presente por lo que dure el tratamiento. Una situación que no representa un riesgo para la salud ni para la vida. Sin embargo, si ello conlleva a que la persona termine de manera precoz el tratamiento sin culminar el esquema completo, ello sí podría complicar la salud de la persona. El Paxlovid es un tratamiento aprobado para el manejo de COVID-19 y uno de los efectos secundarios importantes a conocer sería la disgeusia, situación que nosotros debemos tomar en cuenta. COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado y nosotros tenemos que estar atentos ante su evolución. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 23 de agosto 2022 en donde un grupo de científicos describiría un efecto secundario asociado al Paxlovid, la boca Paxlovid, una sensación en donde el paciente tendría un mal sabor de boca y esto se conocería técnicamente como una disgeusia, en donde el paciente tendría un sabor alterado tanto para los alimentos y las bebidas. El Paxlovid es un fármaco aprobado tanto por la FDA como por la EMA y habría sido administrado para pacientes con casos leve moderado de COVID-19 con el objetivo de evitar cuadros severos. El Paxlovid podría causar disgeusia, que es una alteración del sabor, lo cual no representa una condición de riesgo para el paciente. Sin embargo, si por ello el paciente suspende el tratamiento de Paxlovid, ello sí podría ponerlo en riesgo, dado que el de estar protegido frente a un cuadro severo de COVID-19 no se cumpliría con un esquema incompleto de tratamiento y el paciente podría desarrollar una enfermedad severa. Datos importantes a tomar en cuenta. Paxlovid daría un efecto secundario que sería la boca Paxlovid. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo.
Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.